A pesar de que hace décadas que no se fabrican, los diodos de germanio todavía son utilizados por algunas personas, y de entre los circuitos en los que su uso es común, podría destacar circuitos de efectos de audio, básicamente distorsión, detector de envolvente o de pico y por tanto de modulación de amplitud, muy populares en circuitos de recepción de radio AM y en sondas de radiofrecuencia. Aparte del mercado de segunda mano, en AliExpress se pueden encontrar supuestos diodos de germanio. Pero, ¿son verdaderamente diodos de germanio? ¿Y qué tal son sus especificaciones? En este vídeo voy a mostrar las características de 3 diodos de germanio comprados en AliExpress con las de otros 2 diodos de germanio originales que compré hace ya bastantes años. Además, voy a compararlos con otro tipo de diodo, el Schottky. Una de las principales ventajas de los diodos de germanio es que su tensión directa es generalmente muy baja, alrededor de 0,2 voltios, frente a los habituales 0,6-0,7 voltios de los diodos de silicio, con una excepción, los diodos Schottky. Estos están formados por una unión rectificadora entre un metal y un semiconductor, en general silicio, y su tensión directa es similar a la de los diodos de germanio. Esta tensión directa no es fija, depende del tipo de diodo y también, sobre todo, del nivel de corriente que lo atraviesa. Por lo tanto, no podemos simplemente medir la tensión directa para saber si un diodo es de germanio o no. Como mostraré en este vídeo, este voltaje dice muy poco, mucho menos de lo que mucha gente cree. Vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es obtener las curvas IV, corriente-voltaje, de todos y cada uno de los diodos que van a participar en esta prueba. Necesitaré un osciloscopio y un generador de señal aislado, como este de aquí arriba, pero prefiero usar el de abajo, así que lo voy a conectar a este transformador de aislamiento de construcción casera. Y listos. El único componente que hará falta será una resistencia de 50 ohmios. Yo voy a usar una de 49,9 ohmios de precisión, pero se pueden usar 2 resistencias de 100 ohmios en paralelo, por supuesto. Aunque recomiendo que sean de precisión para que las medidas de corriente sean lo más exactas posibles. Usaré esta pequeña placa de prototipos. Esto de aquí es solo un alambre. Lo primero que voy a hacer es colocar la resistencia de 50 ohmios. Servirá para medir la corriente que atraviesa el diodo, y empezaré con un diodo de silicio de pequeña señal muy común para usarlo como patrón con el que comparar el resto de diodos. El alambre está conectado al ánodo y el cátodo a la resistencia. Voy a conectar el generador de señal. La polaridad no importa demasiado porque voy a generar una señal simétrica, así que basta con conectar los terminales del generador a los extremos libres del circuito. Pero creo que es más lógico conectar la pinza roja al ánodo. Solamente falta conectar 2 sondas de osciloscopio. La pinza de tierra debe ir conectada entre los 2 componentes, la resistencia y el diodo, y la punta de la sonda del canal número 1 del osciloscopio al otro lado del diodo. Y la voy a enganchar en el alambre porque así será mucho más fácil cambiar de un diodo a otro. Vamos con la sonda del canal número 2 del osciloscopio. La pinza de tierra al mismo sitio. Y la punta al otro extremo de la resistencia. Por tanto, la primera sonda medirá el voltaje en el diodo y la segunda el voltaje en la resistencia y por tanto la corriente que circula por el diodo. Recomiendo invertir el canal número 2 del osciloscopio. Estoy generando ahora 10 kHz, una senoidal pura, aunque no lo parezca porque el diodo está distorsionando la forma de onda. Voy a seleccionar un único periodo, aunque no es estrictamente necesario, y pasaré al modo XY. Aquí tenemos la curva del diodo, la relación entre la corriente y el voltaje. En el eje horizontal tenemos voltaje y en el vertical, corriente. El centro del gráfico coincide con el voltaje cero. A la izquierda tendremos polarizaciones negativas, donde no circula corriente apreciable y es prácticamente cero, y a partir de un determinado voltaje positivo, en este caso más o menos una división medio voltio, el diodo comienza a conducir y lo hace de manera intensa.
Cada división vertical es también de 500 milivoltios, medio voltio. Como la resistencia es de 50 ohmios, 500 entre 50, cada división vertical son 10 miliamperios, 20, 30, 40 miliamperios en la parte superior. Y en el diodo caen 0,8 voltios y no 0,6 como sí sucede para corrientes más bajas, como podemos ver en la hoja de especificaciones. Primera cosa que tenemos que tener muy clara: el voltaje directo de un diodo, es decir, la caída de voltaje cuando conduce, no es un valor fijo, aumenta cuando crece la corriente. Y en cada tipo de diodo lo hará de una forma diferente. Ahora que hemos visto un diodo de silicio relativamente común, voy a probar el primer diodo de germanio de los que compré en AliExpress y probaré el resto fuera de cámara para no alargar el vídeo con metraje poco interesante. Esta primera muestra me ha decepcionado un poco. Si bien comienza a conducir con un voltaje muy pequeño, como debe ser en un germanio, la caída a solo 2 miliamperios me parece muy alta, más de 1 voltio. La segunda muestra es curiosa: más que una curva parece una recta, de hecho parece una resistencia. Pero para tensiones negativas el diodo no conduce, así que funcionar funciona. Pero el voltaje directo sigue siendo muy alto. La tercera muestra sí que me gusta. De hecho, se parece bastante a la curva de un OA95, un diodo de germanio original que compré hace bastante tiempo. Y todavía se parece más al otro diodo, el de la banda naranja, que también es original. Así que parece que he encontrado un buen ejemplar de germanio en el lote de diodos que compré en AliExpress recientemente. He vuelto a poner en pantalla la curva del diodo de silicio, el primero que vimos. La cambio a color rojo y ahora encima en amarillo voy a poner la curva del diodo de germanio de AliExpress. Vemos que para corrientes bajas la caída de tensión en el germanio es menor que la del silicio. Eso es bueno, eso es lo que queremos. Pero a partir de solo 2 miliamperios perdemos la ventaja. El diodo de silicio tiene menor caída de tensión que el germanio. Vamos a ver lo mismo pero a otra escala. Aquí tenemos el silicio en rojo y aquí en amarillo el germanio. Para 40 miliamperios de corriente, la caída de voltaje en el germanio es de más de 1,5 voltios, mientras que en el silicio apenas llega a 0,8 voltios. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando decimos que un diodo de germanio tiene una caída de 0,2 voltios. ¿Se ve que hay que tener cuidado con esta afirmación? Voy a introducir ahora el diodo OA95 en azul. Vemos que a bajas corrientes es claramente el mejor y por debajo de 10 miliamperios mejor que el diodo de germanio de AliExpress. A partir de 10 miliamperios la caída de voltaje en el OA95 es notablemente peor, mucho más alta. Pero ojo, esto no quiere decir que el OA95 sea un peor diodo. Simplemente tiene características diferentes, en este caso una mayor resistencia interna, pero en cambio una menor capacidad parásita, sobre todo en inversa. Esto es algo que he medido yo mismo sobre estos dos especímenes concretos, y no es solo una suposición. Por lo tanto, depende para qué lo queramos, será mejor un diodo o el otro. Hasta aquí hemos aprendido varias cosas. Los diodos de germanio, al menos los de AliExpress, los que yo tengo, tienen una dispersión enorme en sus parámetros. Los diodos de germanio solo tienen una caída de tensión muy pequeña a corrientes muy bajas. Y finalmente, que los diodos de germanio son más lineales que los de silicio debido, en parte, a su mayor resistencia interna, lo que los hace además menos eficientes, excepto para corrientes suficientemente bajas. Vamos a comparar el diodo de germanio número 3 ahora con dos diodos Schottky, el SD101 y el SD103. Las diferencias clave entre estos dos diodos Schottky es que el SD101 tiene una menor corriente inversa, pero una mayor caída de voltaje directo. Salta claramente a la vista que estos dos Schottky en concreto tienen siempre una menor tensión directa que el germanio de la muestra, sobre todo el SD103. Por este motivo es comprensible que a menudo los diodos de germanio se sustituyan por diodos Schottky. Estos dos diodos en concreto, el SD101 y SD103, tienen un comportamiento similar a un diodo de silicio, como el 1N4148, pero con una caída de voltaje menor y menor capacidad parásita. La contrapartida de los Schottky es su mayor coste,
y su mayor corriente inversa. Pero los diodos de germanio siguen teniendo en general algunas características particulares. Un buen diodo de germanio comienza a conducir antes, es decir, con una menor caída de voltaje. Esto es interesante en circuitos de radiofrecuencia. Además, su respuesta es más lineal y progresiva y generará un recorte, en general, insisto, más suave que cualquier silicio. Este puede ser el motivo principal por el cual algunas personas los prefieren para generar efectos de distorsión en circuitos de audio. La segunda prueba que voy a realizar es la medición de la corriente inversa. Los diodos de silicio son los que menos corriente inversa tienen en general, seguidos de los diodos Schottky. Y finalmente, los germanios, que tienen corrientes inversas relativamente altas, algo que es inherente a su naturaleza. Pues vamos a medir la corriente inversa, ¿no? Lo primero será quitar las sondas de osciloscopio porque no nos va a hacer falta. Lo único necesario será un multímetro, un voltímetro para ser más exacto. También habrá que cambiar la resistencia de 50 ohmios ahora mismo por una de mucha mayor resistencia. Yo voy a usar una de 10 kiloohmios, aunque el valor exacto tampoco es crítico. El resto del montaje es exactamente igual que antes. Lo único es que ahora, en vez de usar una señal sinusoidal, voy a usar el generador de señal únicamente para generar un voltaje continuo. Por lo tanto, la polaridad ahora sí que importa. Voy a seguir colocando el ánodo de los diodos en el lado de la pinza roja, pero generaré tensiones negativas, porque queremos que el diodo esté polarizado en inversa. Estas pinzas roja y negra son de el multímetro, con el que mediremos el voltaje en los extremos de la resistencia y de ahí obtendremos la corriente, que ahora será mucho menor que antes, por eso la resistencia es más grande. Al generar tensiones negativas, el voltaje en la pinza roja será menor que en la pinza negra y la corriente intentará circular en este sentido, que no debería circular porque el diodo está en inversa, pero veremos que sí aparece una pequeña corriente que mediremos como un voltaje en los extremos de la resistencia. Esta pequeña corriente es la corriente inversa. Voy a ir aumentando poco a poco el voltaje inverso, lo cual va provocando una corriente cada vez mayor hasta llegar a menos 10 voltios en el generador, lo que provoca unos 25 microamperios de corriente inversa en el diodo, que es una cifra que está bien para ser un diodo de germanio. Si nos fijamos en la cifra para menos 1 y menos 2 voltios y la comparamos para tensiones positivas de más 1 y más 2 voltios, veremos que la corriente directa es mucho mayor que la inversa. Esta es la definición de un diodo real de estado sólido. Quiero enseñar algo más. Ahora estoy midiendo el segundo diodo de germanio de AliExpress. Fíjate qué sucede cuando llegue a menos 10 voltios en el generador. 150 microamperios de corriente inversa, 6 veces más alta. En conclusión, creo que los diodos de germanio de AliExpress sí son realmente diodos de germanio, aunque la calidad de los mismos va a depender del lote y la dispersión de parámetros es tan alta que puede ser necesario elegirlos a mano. Pero cuidado, porque algunos de los diodos que se venden en AliExpress no son transparentes como estos que he mostrado, sino naranjas más pequeños y del mismo aspecto que el 1N4148. Estos no los he probado. Las dos pruebas que he hecho en este vídeo son pruebas estáticas que definen el comportamiento del diodo en corriente continua. Otras pruebas muy interesantes son las medidas del tiempo de recuperación y la capacidad parásita de la unión en inversa, que definen el comportamiento en corriente alterna del diodo. Sin embargo, no son demasiado útiles para distinguir diodos de germanio de los Schottky, ya que en ambos casos las capacidades parásitas son bastante bajas. Y como es sencillo distinguir un diodo de germanio de uno de silicio normal a través de un multímetro simplemente, esta prueba de comportamiento en alterna no es muy interesante salvo en dos casos. El primero, que nos interese usar diodos en circuitos de alta frecuencia, muy por encima del espectro de audio. Y el segundo, que queramos crear un modelo preciso para hacer simulaciones en SPICE. Para las personas a las que les interese esto último, crearé un nuevo vídeo. Hacer simulaciones en SPICE es tremendamente útil
pero puede ser frustrante en determinados casos, como cuando usamos transistores FET y diodos de germanio que tienen una alta dispersión en sus parámetros. Por eso, en el próximo vídeo de esta serie voy a enseñar cómo crear un modelo preciso de un diodo de germanio para lograr que nuestras simulaciones se parezcan muchísimo a la vida real. Si te ha gustado este vídeo, por favor te pido que dediques 2 segundos de tu tiempo a darle al pulgar arriba y otros 2 segundos para suscribirte si no lo has hecho ya. Tu apoyo es fundamental para canales pequeños como este. En Clave de Retro se lo debe todo a su público, así que muchas gracias y muchas gracias también a todos los que me apoyáis en Patreon. Déjame en los comentarios cualquier inquietud, duda, sugerencia o crítica constructiva si hay algo del vídeo que no te ha gustado o que echas en falta. Y pronto, más y mejor, en Clave de Retro.